Tras los años convulsivos de la Revolución Mexicana, Torreón comenzaba a reconstruirse. La ciudad, marcada por las batallas y las pérdidas, buscaba sanar sus heridas y vislumbrar un futuro más prometedor. Una nueva generación, heredera de los pioneros y marcada por la guerra, anhelaba un cambio en esa década de los años 20. Los laguneros, sobreponiéndose y con un espíritu renovado, buscaban forjar un camino hacia el progreso. A pesar de las secuelas de la revolución, la vida seguía su curso. El arte, el teatro y la música se convirtieron en refugios para escapar de la realidad y encontrar momentos de alegría. La región poco a poco comenzó a recuperar su vocación agrícola, industrial y comercial. Torreón, en aquellos años, era un crisol de culturas y tradiciones. Sus habitantes, con sus sueños y esperanzas, eran los verdaderos artífices de este renacimiento. Aunque el camino por delante era largo y lleno de desafíos, la ciudad estaba dispuesta a enfrentarlos con determinación y optimismo. Un grupo de visionarios empresarios y agricultores se unieron bajo la bandera del Club Rotario. Impulsados por el deseo de reconstruir y prosperar, estos hombres y mujeres se convirtieron en los motores de un renacimiento que transformaría a la ciudad. Los principios rotarios basados en la amistad, el servicio y la ética resonaron profundamente en el corazón de los laguneros. La unión de estos líderes locales generó un impulso transformador que pronto se hizo evidente en todos los ámbitos de la vida. Con su visión de futuro y su compromiso con el progreso, los rotarios convirtieron a Torreón en un referente de desarrollo y crecimiento. Martínez impulsó el desarrollo de la escena teatral en general en Torreón. Su visión era clara: convertir a la ciudad en un centro cultural de primer nivel. En este contexto de renovación, destacó la figura de Isauro Martínez, un empresario teatral y cinematográfico de avanzada, con una pasión inquebrantable por el arte y la cultura. Fruto de su esfuerzo y determinación surgieron dos emblemáticos teatros, el Teatro Princesa y el Teatro Isauro Martínez. Estas salas se convirtieron en el epicentro de la vida cultural de Torreón, atrayendo artistas y espectáculos de renombre nacional e internacional. Con cada función, la ciudad reafirmaba su posición como un lugar donde la cultura y el entretenimiento florecían. La frase Torreón, ciudad de los grandes esfuerzos, se hizo realidad gracias al trabajo incansable de hombres como Isauro Martínez y los miembros del Club Rotario. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a las nuevas generaciones a seguir construyendo una ciudad próspera y vibrante. En una comunidad acostumbrada a la sencillez, la presentación de los planos del nuevo teatro fue como una revelación. Un edificio imponente, con una capacidad para 3,000 espectadores, se alzaría en el centro de la localidad, desafiando las proporciones y las expectativas de todos. La fachada, con una fusión de estilos arquitectónicos, prometía ser una obra de arte en sí misma, pero fue al adentrarse en su interior donde la sorpresa se convirtió en admiración. Las paredes, adornadas con pinturas murales que evocaban culturas lejanas y ancestrales, creaban un ambiente mágico y sofisticado, completamente ajeno a todo lo que la comunidad había conocido hasta entonces. Este teatro era una muestra de que incluso en los lugares más remotos, la innovación y la belleza podían coexistir. La pérdida del Cine Imperio debido a un incendio en 1927 fue un duro golpe para los habitantes de Torreón. Sin embargo, la determinación de don Isauro Martínez y su visión de futuro transformaron esta tragedia en una oportunidad. En febrero de 1928 inició la construcción de un nuevo teatro que no solo reemplazaría al anterior, sino que superaría todas las expectativas. El Teatro Isauro Martínez, con su estilo gótico español, se convirtió rápidamente en el corazón cultural de la ciudad. La crisis económica de los años 20 puso a prueba la creatividad y la resiliencia de Isauro Martínez. A pesar de las dificultades financieras, su pasión por el cine y el teatro lo impulsó a buscar soluciones innovadoras.
La proyección de películas, además de hacerlo en grandes salas, lo hizo en cines móviles, que llevaba el entretenimiento a pequeñas comunidades y rancherías, logrando más público y ganancias, siendo una muestra de su espíritu emprendedor. Además, sus constantes viajes a Estados Unidos lo mantuvieron al tanto de las últimas tendencias en diseño y tecnología cinematográfica, lo que le permitió ofrecerle a su público una experiencia cada vez más enriquecedora. Y es así como en uno de sus viajes en 1927 fijó como punto a visitar a la ciudad de San Joseph, en el estado de Missouri, un poblado con características similares a la ciudad de Torreón, Coahuila. Una comunidad que nació al margen del río llamado Mississippi, formando parte de un límite con otro estado. La visita de don Isauro obedeció a la inquietud de conocer un teatro recién inaugurado, que al verlo tomó algunas fotografías que a la postre sería la referencia para la inspiración de ese nuevo teatro en la ciudad de Torreón. No es difícil imaginar el asombro de don Isauro al conocer este teatro, a la vanguardia de la tecnología de ese momento. Un teatro que igualmente tomaría la identidad de un pueblo llamado como su fundador, Joseph Rapidus. San Joseph, estratégicamente ubicado junto al Mississippi, se convirtió en un próspero centro urbano gracias a la imaginación, la industrialización y el ferrocarril. En los años 20, el auge económico posbélico impulsó aún más su desarrollo y los teatros, con diseños vanguardistas, se convirtieron en el epicentro de la vida cultural, ofreciendo experiencias inmersivas a una creciente clase media. El teatro se inauguró el 25 de julio de 1927. Tal vez don Isauro acudió ese día o en días posteriores. Lo cierto es que la similitud entre ambos teatros a simple vista es bastante notoria. La historia de la inspiración provocada por la foto por parte del arquitecto Blas Cortinas, quien se encargó de la construcción del Teatro Isauro, mantuvo en cierta forma el diseño y le dio su toque personal. Teatros atmosféricos. A mediados de la década de los 20, los cines y teatros cambiaron su tamaño y diseño drásticamente, debido al crecimiento de la clase media, en donde el medio del espectáculo buscó aprovechar esa demanda y se enfocó a desarrollar unas primeras experiencias inmersivas. En años previos a estos momentos, las primeras películas se exhibían en pequeños cines, llamados Nickelodeons. Estos eran pequeños locales que cobraban un níquel en su entrada y que por esta razón recibieron ese nombre. Los nuevos teatros que florecían en los años 20 ofrecían mucho más que una simple proyección. A través de elaborados diseños y efectos especiales, los arquitectos crearon atmósferas mágicas que transportaban al espectador a lugares exóticos y poco remotas. Dos de los arquitectos iniciadores de este movimiento fueron John Everson y el arquitecto Thomas White Lamb, así como los arquitectos y firmas importantes como los arquitectos Cornelius Ward Rapp y su hermano George, de la firma Rapp & Rapp. Mientras que los teatros tradicionales, con sus techos duros y decoraciones más convencionales, se inspiraban en la ópera y el vodevil, los atmosféricos se sumergían en un universo de posibilidades infinitas. Estos espacios, tomados prestados de la naturaleza y de la imaginación de los paisajistas más extravagantes, transformaban la simple experiencia de ver una película en un viaje inolvidable. Al entrar en un teatro atmosférico, el espectador se encontraba en un anfiteatro bajo un cielo nocturno estrellado. Podía sentirse en un jardín italiano con fuentes burbujeantes y estatuas clásicas, o en una corte persa rodeado de alfombras voladoras y columnas adornadas. Incluso podía transportarse a un templo antiguo de Egipto, con jeroglíficos tallados en las paredes y un cielo nocturno salpicado de constelaciones. Los materiales utilizados eran tan variados como los temas: yeso, estuco,
madera, telas, cristal, mármol y bronce dorado se combinaban para crear atmósferas ricas y opulentas. Las bóvedas celestes, adornadas con nubes y estrellas, eran el centro de atención, mientras que las paredes estaban cubiertas de frescos y relieves que narraban historias mitológicas y leyendas antiguas. Los teatros atmosféricos no solo eran una maravilla visual, sino también una experiencia sensorial completa. Los ambiciosos diseños de los teatros atmosféricos planteaban desafíos técnicos sin precedentes. La necesidad de crear espacios amplios y versátiles capaces de albergar a un gran número de espectadores con una visibilidad óptima desde cualquier punto impulsó a una reingeniería integral buscando el confort del asistente. Un entorno de proveedores especializados se formó. Los asientos mejoraron y lograron ofrecer una mayor comodidad. La demanda de equipos de aire acondicionado, tanto para enfriar como para calentar los espacios, dieron un atractivo más para ir a los teatros. El uso del cemento hidráulico se implementó para acelerar los tiempos de construcción. Muchos de los terminados se hicieron por compañías especializadas en yeso artístico. El uso de piedra y barro en la ornamentación interior con determinados y acabados finos aumentaron. Los proveedores de marquesinas e iluminación directa o indirecta crecieron en un entorno de gran competencia. Entre 1927 y 1929, la región del Medio Oeste de Estados Unidos experimentó un verdadero auge en la construcción de estos teatros atmosféricos. El mapa de la época revela la concentración de enormes salas de teatro o cinematográficas en esta zona, con un color rojo intenso. La competencia entre arquitectos por diseñar los teatros más impresionantes llevó a una proliferación de estilos y temas. Sin embargo, el Teatro de Missouri de San Joseph se convirtió en un referente, inspirando a otros dueños de teatros a adoptar elementos similares en base a ese diseño. En tal caso, fue el estilo del Teatro Majestic en la ciudad de East St. Louis, que adoptó algunas características del Teatro de San Joseph. Otro edificio con similitudes fue el llamado Teatro Strand, construido en el poblado de Council Bluff, en Iowa. Fue un total de 3 teatros similares en el noroeste americano, más un cuarto edificio con el mismo estilo, construido por don Isauro Martínez en la ciudad de Torreón. Curiosamente, todos ellos con una singularidad entre las ciudades, que fueron fundadas al margen de un río, y la coincidencia de estar entre límites de otros estados. Los arquitectos Carl y Robert Boyer dejaron una huella imborrable en la arquitectura de los teatros atmosféricos en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, construyeron cerca de 500 de estos majestuosos recintos, desde grandes teatros en las ciudades más importantes hasta salas más modestas en pequeñas localidades. A pesar de esta diversidad, todos sus diseños compartían la esencia del estilo atmosférico, que buscaban transformar al espectador a otros tiempos y lugares. Los Boyer se adaptaron a los gustos y preferencias de cada cliente, incorporando elementos de diversas civilizaciones antiguas para crear ambientes únicos y evocadores. Los teatros atmosféricos diseñados por los hermanos Boyer eran verdaderas catedrales del entretenimiento, donde cada detalle estaba pensado para sumergir al espectador en un mundo de fantasía.
El Lois Midland, por ejemplo, evocaba el esplendor de la antigua Roma, con sus columnas corintias, sus mosaicos intrincados y sus techos pintados con escenas mitológicas. El Quimo, en cambio, transportaba al público a los desiertos del suroeste americano, con sus rocas sedimentarias simuladas, sus petroglíficos luminiscentes y sus cielos estrellados proyectados en el techo. Cada elemento, desde las esculturas de dioses y diosas hasta las alfombras con motivos triviales, contribuía a crear una atmósfera única y envolvente. Cada teatro era una obra de arte en sí misma, fruto de la habilidad y la creatividad de artesanos especializados. Las pinturas creadas por maestros del pincel eran verdaderas obras maestras que combinaban técnicas tradicionales como innovaciones vanguardistas. Las esculturas, talladas en materiales nobles como el mármol o la madera, eran el resultado de horas de trabajo y meticulosa atención al detalle. La iluminación, cuidadosamente diseñada, realzaba las texturas y colores, creando una atmósfera única y envolvente que cambiaban con cada escena. Estos teatros eran un testimonio del ingenio humano y de la capacidad del arte para transformar espacios y vidas. Su arquitectura majestuosa y sus interiores opulentos se convertían en un punto de referencia para los habitantes, quienes se sentían orgullosos de pertenecer a una ciudad que poseía semejante joya. Estos teatros eran el escenario de eventos sociales, culturales y políticos, y se convirtieron en un símbolo de identidad y progreso. El caso del Teatro Missouri demuestra la importancia del proceso de diseño en la arquitectura. La idea inicial, aunque valiosa, fue transformada a través de un diálogo constante entre cliente y arquitecto. Este proceso evolutivo no solo dio lugar a un edificio único y emblemático, sino que también sentó las bases para otras construcciones. Es inevitable preguntarse, ¿qué hubiera pasado si el diseño se hubiera mantenido fiel a la propuesta original? El Teatro Missouri de St. Joseph fue un diseño original de los arquitectos Boyer. Construido para películas mudas, se erigió como un majestuoso ejemplo de arquitectura de inspiración morisca. Su fachada, orientada al sur, cautiva con una combinación de terracota beige y azulejos esmaltados en tonos rojos y azules, creando un contraste visual impactante. Los pilares Art Deco, el arco de herradura y los ornamentos policromados complementan una fachada que evoca tanto la opulencia del Oriente como la modernidad de principios del siglo XX. Al adentrarse en el teatro, el visitante es transportado a un exótico oasis persa. El vestíbulo, revestido con azulejos de colores vibrantes, da paso a un auditorio que deslumbra con decoración inspirada en los antiguos reinos de Persia, Babilonia y Asiria. Un cielo raso de yeso, evocando un cielo azul salpicado de nubes, cubre un espacio donde los capiteles en forma de toro, los leones alados y los caballos heráldicos adornan columnas, arcos y frisos. Los murales, que aunque repintados, alguna vez representaron vistas de la antigua Persépolis, contemplando la inmersión en este mundo oriental, transportando al espectador a una época remota. El escultor Wyland Gregory participó en su juventud e inicios de su carrera en la creación y dirección de la decoración y de varias piezas importantes en el interior del Teatro St. Joseph. Fue uno de los escultores de cerámica Art Deco estadounidenses más innovadores y prolíficos de principios del siglo XX. El Teatro de Majestic fue una creación de los arquitectos Boyer de 1928. Se erigió como el principal centro de entretenimiento de St. Louis y de sus alrededores. La fachada del Majestic, inspirada en la arquitectura gótica española, comparte ciertas similitudes con la del Teatro Missouri de St. Joseph. Presentan características principales que lo hicieron único. Su estilo gótico español se manifiesta en elevaciones simétricas, coronadas por ataviadas cornisas. Arcos ojivales adornan las ventanas y los detalles tallados como caras esculpidas y grandes paneles de azulejos multicolores
crean una rica composición visual. A diferencia del Missouri, la fachada del Majestic hace un uso más abundante del color y los detalles, integrados en los grandes claros, junto con elementos escultóricos, como cabezas humanas talladas en piedra. Tiene un amplio vestíbulo de mármol con intrincados diseños tallados que adornaron el escenario. Los palcos, los paneles laterales y los techos abovedados crearon una atmósfera envolvente y sofisticada. Al tiempo, la ciudad sufrió desastres, cambios económicos, y el teatro y su entorno fueron cayendo en el olvido hasta quedar en el abandono. Teatro Strand. El Teatro Strand presenta similitudes en la fachada con los teatros Majestic y Missouri, construidos por los arquitectos Boyer. Sin embargo, no existe referencia de su participación en el diseño, solo presenta la cercanía con San Joseph, conectada por el mismo río Missouri y por vías del ferrocarril, además de estar en el área de mayor número de teatros construidos por ellos. El estilo similar está presente en los teatros de los Boyer y el asumido por Don Isauro. Todos los teatros muestran una clara influencia del estilo gótico español, caracterizado por sus arcos apuntados, torres y pináculos que evocan la arquitectura de las catedrales medievales. Esta característica les otorga un aspecto majestuoso y vertical. Con detalles decorativos como molduras, relieves y ornamentos florales, esta decoración exuberante buscaba crear una atmósfera de lujo y sofisticación. El interior del teatro se caracterizaba por una ornamentación sobria. Algunas esculturas de gran tamaño, despojadas de ornamentos excesivos, adornaban la sala a sus costados y pasillos. Lamentablemente, en 1974, el Teatro Strand sufrió un desafortunado incidente. El incendio destruyó por completo el teatro, poniendo fin a décadas de historia y entretenimiento. Sus majestuosas columnas se derrumbaron y el escenario, lleno de vida, quedó reducido a escombros. La paleta de Salvador Tarazona se iluminó con la misma luz que inspiró a su maestro, el célebre Joaquín Sorolla, el pintor de la luz y el color. Sorolla, cuyas obras vibraban con la energía del Mediterráneo y la vitalidad de sus retratados, crean imágenes que irradian elegancia y distinción, dejando una huella profunda en el arte español. Los hermanos Tarazona, herederos de esta tradición, supieron capturar la misma magia en sus lienzos, donde la pincelada suelta y los colores luminosos dieron vida a paisajes y figuras que respiraban emoción y autenticidad. Sus cuadros y obras lograron conectar con el espectador de manera inmediata, transmitiendo emociones y vivezas, haciéndolos cobrar vida, así como los hizo Sorolla en sus obras. Gran parte del éxito de Salvador y Fernando Tarazona se desarrolló en el ámbito teatral al tiempo, creando fondos y escenarios para diversas obras. Cada proyecto exigía la astucia y el conocimiento adquirido a través de sus viajes y experiencias en entornos multiculturales. Su riqueza interior comenzó dando sus primeros pasos en su natal Valencia, pero fue en 1900, durante la Exposición Mundial de París, donde su talento alcanzaría nuevas alturas. En esta feria mundial, donde numerosas naciones exhibieron lo mejor de su arte y cultura, Salvador y Fernando fueron invitados a decorar parte del pabellón español. Sin embargo, fue su obra individual, un monumental lienzo de 121 metros dedicado a Jerusalén y su entorno,
la que los catapultaría a la fama, marcando un hito en su carrera y consolidando su reconocimiento como artistas de renombre. Vicente Blasco Ibáñez, figura clave del republicanismo español y destacado escritor y periodista, fue un promotor incansable de la cultura y el talento. Su influencia se extendió más allá de la política y la literatura, llegando a apoyar a jóvenes artistas valencianos. Tras quedar impresionado por el trabajo de estos jóvenes en la Feria Mundial, Blasco Ibáñez los animó a llevar su arte a México. Valiéndose de su amistad con el director del periódico El Imparcial, donde había ejercido como corresponsal en España, les extendió una carta de presentación y abogó por su estadía en México, allanando así su camino hacia el reconocimiento internacional. Luis Quintanilla fue un destacado empresario teatral entre 1904 y 1912. Dedicó gran parte de tiempo en su vida como empresario en esta área en la introducción de la ópera europea en México, presentando espectáculos en prestigiosos recintos como el Arbeu y el Virginia Fábregas. En 1909, mismo año de la inauguración del Teatro Colón en el que estuvo involucrado, Quintanilla financió la presentación del diorama de los hermanos Tarazona en un local en el centro de la Ciudad de México. Esta fue la primera obra de gran formato que había causado sensación en la Exposición Universal de París. Quintanilla, en una colaboración con el arquitecto Miguel Fortuño Argüelles, quien también participó en la construcción del Teatro Colón, fue fundamental para el éxito de esta iniciativa. La calidad artística del diorama de los Tarazona, junto con la visión empresarial de Quintanilla, garantizaron una gran asistencia de público, consolidando el prestigio de ambos artistas. En ese mismo año de 1909 apareció un anuncio en el periódico México Daily Record con la dirección de la calle Segunda de Nuevo México, ofreciendo sus servicios como decorador junto a un arquitecto que ofrecía trabajos de construcción en general. Actualmente sería la calle Artículo 123, casi esquina con Dolores, a 2 cuadras de la Plaza de San Juan y de lo que fue la fábrica de cigarros El Buen Tono. La primera nota en un periódico sobre el trabajo de los hermanos Tarazona fue hecha para la obra de teatro La Zarzuela, El Carro del Sol, estrenándose el 14 de octubre de 1911, en la cual hacen una descripción sobre la puesta en escena, además una mención sobre el excelente trabajo de los dos jóvenes valencianos que hicieron en el escenario para esta obra. En notas de días subsecuentes narran la gran respuesta del público aplaudiendo el gran trabajo de ellos, aclamando su apellido Tarazona. A partir de 1912 encontramos 5 escenografías hechas por los hermanos Tarazona. La colaboración de ellos en este medio comienza a destacar debido al grado de su trabajo por parte de las figuras destacadas del teatro mexicano, como María Conesa, quien fue fundamental para su consolidación como escenógrafos, todas ellas en el teatro principal, donde sus creaciones escénicas cautivaron al público. La obra La Generala, protagonizada por Conesa, fue uno de los primeros grandes éxitos de los hermanos Tarazona, demostrando su capacidad para crear atmósferas únicas y envolventes. En ese mismo año de 1912, la fábrica El Buen Tono, una de las compañías más importantes e influyentes en México en la cuestión tabacalera, construyó en sus instalaciones una iglesia. Su dueño, el señor Ernesto Pujivet, le dio la encomienda al ingeniero Quevedo de construir un templo para los servicios religiosos de los trabajadores y los directivos de la fábrica. Este recinto fue dedicado a la Virgen de Guadalupe en honor de Guadalupe Portilla, esposa de Pujivet. La iglesia quedó terminada y tuvo su ceremonia de consagración el 29 de enero de 1912. Estuvieron presentes el arzobispo José Mora del Río y Sara Pérez Romero, esposa del presidente Francisco I. Madero.
Para hacer la decoración y pintura dentro de este recinto fueron contratados los hermanos Tarazona, decorando en el altar principal y en la parte más alta de este espacio escenas que recorren desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte. Más abajo se encuentra un grupo de ángeles que rodean a la Virgen de Guadalupe. Justo atrás del altar, un grupo de 5 marcos incrustados bellamente pintados con escenas de Jesucristo. Para 1913, la popularidad de los hermanos Tarazona creció. El número de escenarios pintados aumentó a más de 8 lugares, y ya no solamente fue en el teatro principal, sino el Teatro Colón, otro de los teatros más importantes en el mundo del teatro en la capital del país. Obras como Las Musas del País le llevaron a conocer a José Elizondo, un gran escritor y dramaturgo que escribió los libretos de las zarzuelas, compositor de canciones y que al tiempo llegó a ser director del periódico Excelsior. En este año de 1913 fueron requeridos en varias ocasiones por parte de la cantante María Luisa Villegas, muy exitosa y popular en esos años, pero debido a una enfermedad vivió poco tiempo. Relatos cuentan de su exigencia al trabajar y pedir que siempre estuvieran sus obras los hermanos Tarazona, realizando los cuadros de cada obra en la que participó. En 1914, el éxito abrazó a los hermanos Tarazona. En muchos teatros, así como grandes actores y actrices, les buscaban para tenerlos como escenógrafos. La calidad y originalidad única de sus trabajos creó algo nunca visto en un teatro. En cada obra donde pintaron, eran aclamados y ovacionados, llegando a superar a los aplausos dedicados a los actores. Los escenarios de los Tarazona aseguraban un éxito a cada obra, aunado a la popularidad y a los grandes vestuarios usados en las obras de María Luisa Villegas. La suntuosidad y glamour de esta diva de género chico la mantenía en los primeros lugares en una época dorada de la zarzuela en nuestro país. Otra diva del momento lo fue la tiple española Amparo Romo, quien rivalizó con sus interpretaciones, zarzuelas y puestas de escenas en el Teatro Ideal. Un lugar más que sumo a los grandes lienzos pintados por los Tarazona. Parecieran estas historias completamente fuera de lugar, narrando la cosecha de los grandes éxitos obtenidos por los hermanos Tarazona, así como el entorno del teatro en el mundo dorado que vivió la zarzuela en esos años, cuando el país sufrió batallas cruentas y momentos bélicos álgidos. En una era de aparentes contradicciones, donde los periódicos dejaron en su memoria la importancia de los contrastes vividos día a día en esos momentos. Entre 1915 y 1919, el éxito subió como espuma. La experiencia siguió acumulando a los hermanos Tarazona. La grandeza de cada día se reflejó en cada escenario. Un gran ingrediente le dio la convivencia con María Conesa, Consuelo Vivanco, la grandeza musical de Eduardo Vigil, quien los invitó a ser productores de teatro, así como la gracia de Mimi Derba, Dora Villa, María Teresa Montoya y Sara Uthoff, quienes todos ellos y su entorno les brindó una carrera creativa, imaginando y pintando paisajes, lugares y sitios inimaginables, creando un mundo increíble y evocado donde los actores dieron vida a los personajes y las historias cobraron vida, guiando al público a través de un viaje emocional y sensorial. La Tierra de la Alegría fue una zarzuela española que se estrenó en Nueva York el 31 de octubre de 1917. La obra fue escrita por Joaquín Valverde, también conocido como Quinito Valverde, quien nació en Madrid en 1875 y murió en la Ciudad de México en 1918. The Land of Joy fue un hito en la música española en Estados Unidos. La obra se presentó en el Teatro del Parque de Nueva York, con artistas españoles de primer nivel, vistiéndose un gran vestuario junto con un escenario espectacular, pintado por los hermanos Tarazona con alta calidad artística. Y a veces gritan entusiasmadas.
El Teatro Hipódromo de Nueva York fue un símbolo de esta época dorada de los años 20 del teatro musical en ese país. Fue uno de los teatros más grandes de Broadway, con una capacidad para albergar a miles de espectadores. Esto lo permitía montar producciones a gran escala, con enormes escenografías elaboradas y grandes elencos. Y es a finales de 1919 cuando se presenta en este lugar un gran musical llamado Happy Days, del afamado productor de teatro, el señor Charles Dilgan. Para la puesta en escena se contrató a los hermanos Tarazona, y de este musical de 3 actos con 15 escenarios distintos se les otorgaron 4 para pintar, destacando que el último escenario de este espectáculo usado en la llamada escena de Magic Grotto fue el final de esta obra. Get that stride, full of pride, done it perfect. Shake your head, follow through to your fingertips. Shake it, do the wiggle waggle La década de los 20 fue un periodo de grandes cambios en México, marcado por la influencia de la cultura estadounidense. Tras la revolución, el país buscaba reconstruirse y modernizarse. El cine musical y la moda estadounidense se convirtieron en referentes para la juventud mexicana. El teatro no fue la excepción, y la zarzuela, género predominante en la década anterior, fue gradualmente reemplazada por nuevos estilos musicales y temáticas más cercanas a la realidad social. El jazz, el foxtrot, el tango y el pelo y los vestidos cortos en las mujeres se impulsaron en las calles y en los escenarios de México, reflejando cambios en la mentalidad y las costumbres de la sociedad. El éxito obtenido en Nueva York continuó en México, y desde 1920 hasta 1925 su participación en el teatro aumentó, presentando escenografías en poco más de 45 obras de diferentes teatros. En 1924, la crítica periodística mencionó La Torre de Babel como una de las mejores obras puestas para ese tiempo, recalcando el excelente trabajo de los Tarazona, y menciona igualmente elogios a la música creada por el compositor Federico Ruiz. En el año siguiente de 1925 se presentó en el Teatro Esperanza Iris, una obra francesa producida por la afamada Madame Risimi, creadora de la obra llamada Bataclan, con escenas sugestivas, con semidesnudos por parte del elenco, que chocó con la moralidad de ese momento, y para la escenografía fueron contratados los hermanos Tarazona. A los pocos días, con todo y al asombro de la población, se presentó una obra similar llamada Mexica Rataplan, una parodia del Bataclan, pero con elementos musicales con un ritmo de jazz, foxtrot y shimmy shimmy, que cobraron fuerza con el gusto general, principalmente en la juventud. Esto provocó un nuevo estilo en el teatro mexicano, desplazando a las zarzuelas, haciendo que muchas triples o actrices evolucionaran sus papeles a temas más atrevidos y con un concepto diferente al que reinó en la década anterior del 10. Como un detalle curioso, para este nuevo género, el teatro y la música acercaron a los compositores de jazz, como fue el caso de Guillermo Ross, Guillermo Posada y Federico Ruiz. Los 3 músicos anteriores fueron los creadores de la Filomena. En esos años Federico Ruiz coincidió con los Tarazona en diferentes obras de teatro, donde ellos pintaban los escenarios y Ruiz musicalizaba. Salvador Tarazona estuvo presente en varias ciudades en ese periodo. En la ciudad de Mérida participó como escenógrafo en una de las puestas teatrales, así como en Guadalajara y en Monterrey. En esta última ciudad
Participó en los terminados del Teatro Rodríguez, construido en 1928, y pintado en su interior, en sus muros y diversos paisajes del entorno de Monterrey. En el telón principal realizaron una enorme pintura tomando como elementos al baile en un extremo, en el centro un manto cubierto de flores rojas y al extremo opuesto el simbolismo de la comedia. En su estadía en Tierras Regias tuvo una participación importante y destacada en el Festival de la Primavera. Este fue un desfile de carros alegóricos, al cual coordinó y ofreció ayuda a todos los participantes en su arreglo. Motivo que de seguro él mismo impulsó, ya que en sus inicios en Valencia participó en 1908 en un evento similar llamado Batalla de Flores. Para 1929, una plana completa de la tercera sección del siglo se dedicó para anunciar un nuevo teatro con el que se contaría en esta ciudad. En el desarrollo de la nota hace mención que su interior sería decorado por el afamado pintor valenciano Salvador Tarazona, quien en esos días se encontraba pintando en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Saltillo. En mayo, la compañía de teatro de Virginia Fábricas se presentó en Torreón y el escenario fue pintado por el mismo Salvador Tarazona. En junio de 1929 inician los relatos periodísticos comentando la presencia de Tarazona en Torreón. Mencionan diversos eventos sociales en el Casino de la Laguna ofrecidos por damas rotarias. La convivencia de Salvador Tarazona fue intensa. Dentro de los eventos a los que era invitado, el mismo pintor dio pláticas y disertaciones sobre el arte. Pintó muchos retratos de personajes importantes locales. Igualmente pintó una gran variedad de paisajes laguneros. En algunas obras nacionales y locales que se presentaron en el Teatro Princesa, pintó sus escenarios, así como también en algunas partes de las fachadas del mismo inmueble. Para cada montaña, algunos diseños fueron transformados a vitral y usados en la fachada de su local. Un personaje de este momento que se une a esta historia y que da lazos a la identidad de la comunidad lagunera fue el ingeniero José F. Ortiz, amigo muy cercano de don Isauro Martínez, quien participó en muchos momentos importantes en esta región. Fue gerente toda la vida del Banco de la Laguna. Su cercanía en coincidencia a Tarazona comenzó en la primera visita que el ingeniero Ortiz hizo a Torreón con el grupo de rotarios regiomontanos, quienes usaron en su visita la canción La Filomena, adoptándole el estribillo conocido de La Laguna tiene dinero, La Laguna tiene algodón y más. Tema adaptado y tocado por un grupo de jazz que acompañó a este grupo de empresarios en su visita a la Convención Rotaria de 1926. La misma pieza que fue creada para una obra de teatro unos años atrás por Federico Ruiz, mismo con el que Tarazona convivió en muchas obras que él pintó y que Ruiz musicalizó, es la misma pieza que fue creada para una obra de teatro unos años atrás por Federico Ruiz, mismo con el que Tarazona convivió en muchas obras que él pintó y que Ruiz musicalizó. El ingeniero Ortiz fue creador del estribillo y en un libro escrito por él menciona haber visto la obra de Tarazona en funciones de teatro en México y al enterarse de su estadía en La Laguna corrió para saludarlo y conocerlo, iniciando una amistad intensa con él por muchos años, relatando su convivencia tan estrecha al haber aceptado Tarazona el ofrecimiento de hospedaje en la misma casa con la familia Ortiz. En este libro del ingeniero Ortiz, en palabras textuales, dejo mencionado el origen de la inspiración de la idea de algunos de los temas a pintar en Nuevo Teatro. Hablamos de sus proyectos y preocupaciones, y aún recuerdo el interés que tuvimos en planear la pintura del interior de la pequeña cúpula del Teatro Martínez, que al final resolvimos que consistiera en plasmar las diversas actitudes de un ser humano, el heroísmo, la caridad, el amor, la muerte, etc., que él hizo tangibles y que aún pueden admirarse en las alturas del teatro.
Tal vez nunca se sepan las historias no contadas, pero los rastros vagos junto con las coincidencias nos cuentan un camino que tuvo una parada el 7 de marzo de 1930, donde sus vivencias de juventud en Valencia, las enseñanzas de Joaquín Sorolla, su gran maestro, los viajes por Europa, los mundos inimaginables creados en el teatro, inspirados por la zarzuela, una vida aderezada en un México convulsionado por la revolución, seguido por generaciones luchando por una recuperación y un cambio. Sus logros y anhelos, sus triunfos en Nueva York, sumidos a múltiples amistades y mil cosas más. Salvador Tarazona en ese momento era el único gran pintor que poseía esa alma, mente, grandeza y riqueza que alimentó la inspiración que se requirió para un majestuoso teatro que se pintó, decoró y engrandeció. El Teatro Isauro Martínez fue su máxima obra, y al tiempo, junto a sus apuntes y otras pinturas terminadas, dejó en cada pincelada empleada, tal vez sin buscarlo, una forma para que su vida fuera siempre contada. Salvador Tarazona.